Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Café con Marta, donde se vale hablar, reír, gritar y hasta llorar, ¿por qué no? Aquí no se juzga, se entiende. Hoy les traigo un tema muy interesante, bueno, para mí, ¿verdad? Pienso que ahorita en la sociedad hay mucho problema de esto, lo que es la ansiedad y la depresión, ¿verdad? Yo no soy una profesional o no soy alguien que digan, ah, ella sabe de esas cosas. No, no soy doctora, ni soy psicóloga, ni soy alguien que sepa y que ha estudiado sobre ese tema, ¿verdad? Ahora lo que a mí me interesa es hacerles llegar mis experiencias, ¿verdad? De lo que yo les voy a hablar de esto de la depresión y la ansiedad son experiencias vividas. Solo lo que yo he pasado y lo que he convivido con algunas otras personas que yo he estado con ellas, ¿verdad? En mi experiencia me ha ayudado mucho convivir con estas personas porque me he dado cuenta del problema que hay en la sociedad últimamente, o ya tiene años, pero ahorita yo me fijo que hay muchos jóvenes que sufren de ansiedad, y no tanto jóvenes, porque yo tengo una amiga que sufre de depresión y de ansiedad, ¿verdad? Y antes, cuando les estoy hablando como hace unos 10 o 15 años atrás, ¿verdad? Como en el 2009, ¿verdad? A mi esposo le pasó eso, la ansiedad y la depresión. Pero antes de eso, yo como en el 2006, en el 2007, íbamos a rezar unos rosarios ahí con una amiga. Y de repente íbamos a casas y decía la señora, es que tengo depresión. Y a mí yo no sabía qué era la depresión, o sea, yo nunca había convivido con alguien o con personas que tuvieran eso, ¿verdad? Y hasta que empecé a convivir con estas personas, sufría de ansiedad o de depresión que nos decía. Yo llegaba así como que bien, como platicándole a mi esposo, fíjate que fuimos a un lugar a donde la señora decía que tenía depresión. Y dice, ¿cuál depresión? ¿Qué es eso? Depresión, eso no es depresión, es huevonada, es gente huevona, gente floja, ¿verdad? Así vulgarmente hablando, ¿verdad? Entonces dice uno, ay, no, pero sí se veía mal la señora, ¿verdad? Dice uno. Y entonces yo empezaba a entender a ver qué era eso, de qué venía o cosas así, ¿verdad? Y con el tiempo, pues ya pasaron unos cuantos años, y con el tiempo mi esposo la operan, le hacen una operación de unas hernias que tenía. ¿Y qué creen? Que de ahí en adelante le dio depresión. Como que entró en una ansiedad con depresión. Era algo muy horrible porque para él y para mí que yo lo estaba viviendo, ¿verdad? Ahora se había vuelto realidad y era en mi casa, ¿verdad? Entonces, yo cuando veía a mi esposo que empezaba a llorar y que tengo miedo, y yo decía, pues, ¿cómo que tienes miedo? Pues, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces empezamos a ir al doctor y pensamos que era su diabetes o pues el dolor que tenía, pero no, ya no tenía dolor, ya no tenía, pero lo que sí era eso, ¿verdad? Entonces, para mí, como les digo, esta es una experiencia que yo he tenido y que he vivido yo, ¿verdad? Y les voy a platicar cómo salimos de esta ansiedad y de esta depresión con mi esposo, ¿verdad? Les voy a comentar mi experiencia que tuve yo con mi esposo, ¿verdad? Cuando yo iba a esos rosarios, que ya llegaba y le decía, él no creía, ¿verdad? Y yo siempre he sido mucho de la iglesia o creyente, pues, ¿verdad? Y él no ha sido tanto así. Él no fue criado así y no lo juzgo porque no somos quien para juzgar, ¿verdad? Cada uno sabemos qué es lo que tenemos y qué es lo que nos han enseñado y qué es lo que en la vida hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Y yo prefiero creer en algo, ¿verdad? Y echarle ganas en eso. Entonces, yo, por ejemplo, decía, mi esposo, él no era muy creyente, él le decía yo las cosas y él era un poco más duro, era
así como que no, como que le valía, ¿verdad? Como machista, pues, pongámosle, un machito mexicano. Entonces, yo siempre luchando, ¿verdad? Por las cosas, um, por llevar las cosas un poquito más derechas, por estar llevando a mis hijos a la iglesia y cosas así, enseñarles las cosas buenas, ¿verdad? Para que ahorita en estos tiempos tanta maldad que hay, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, cuando mi esposo entró al hospital y que lo operaron y empezó él con esos dolores que se sentía tan mal y yo decía, bueno, ¿y qué pues, verdad? Y ya cuando un día en la noche le dije, hay que rezar, ¿verdad? Le digo, vamos a la iglesia, yo voy a ir mañana a darle gracias a Dios que saliste ya bien del hospital. Y dice, no vayas a ir porque ¿cómo me vas a dejar solo aquí? Me va a pasar algo. Y le, ¿cómo te va a pasar algo? No te pasa nada. Voy a ir, yo prometí ir a darle gracias a Dios. Y no es de que, ay, prometes, tengo que ir. No, yo sentía la necesidad de ir a agradecer, ¿verdad? Por agradecimiento. Entonces, él, bueno, total, no fui, pero el viernes había una unción de los enfermos y fuimos. Fui y le dije, ahora sí voy a ir, ¿verdad? Y él en la noche soñó que estaba una mesa con un mantel blanco y que vio un Cristo y que dijo, yo también voy a ir. Sí, voy a ir, ¿verdad? Entonces, en la mañana siguiente me levanté y le dije, voy a ir a misa. Entonces me dice, no, yo también voy a ir porque yo soñé que, yo dije que iba a ir. Ah, pues vámonos, no, pues a mí me dio mucho gusto, ¿verdad? Pero cuando se quiso levantar le dio un dolor tan fuerte que decía, no, ya no voy a ir, no voy a ir, no puedo y no puedo. Y yo le digo, no, ¿cómo de que no puedes? No, sí puedes. Dijimos que vamos a ir, vas a ir, vamos. Y ya pues mi hijo del segundo nos acompañó y ya fuimos ahí. Cuando le dije, vamos, entramos a la iglesia, dije, vas a comulgar, ya se había confesado y todo, ¿verdad? Antes de la operación. Y dijo, no voy a poder llegar hasta allá. Le digo, bueno, una comadre le dijo, ahorita le mando al padre para que venga y le dé la comunión. Pues nada, que se le olvida a la comadre y ahí va mi compañero. Y yo vamos ahí caminando hasta el frente, ¿verdad? Entonces ya cuando el padre vio que íbamos, pues rápido no se acomide y se acerca con nosotros y ya le dio la comunión y nos regresamos. Entonces seguía una exposición al Santísimo, ¿verdad? Que también esa vez le dije, mira, aquí está Jesús. En una ocasión él, como no creía, ¿verdad? Me decía, ¿y qué? ¿Y eso para qué? Le digo, no, si tú supieras lo que es el Santísimo, es Jesús vivo, pues ahí, ¿verdad? En la Eucaristía. Cuando creemos en eso, nosotros eso respetamos, ¿verdad? Entonces, pero como él no creía, él decía como que nomás estaba ahí, ¿verdad? Pero en esa ocasión él le pidió tanto a Dios, le pidió que le quitara ese dolor y gracias a Dios se lo quitó, ¿verdad? Cuando él sale de la iglesia, me dice, ya no me duele. Oh, ¿cómo que no te duele? No me duele nada, ¿verdad? Entonces se agarraba el estómago y pues no le dolía, decía que no le dolía. Digo, wow, ¿verdad? Digo, gracias Dios mío, gracias Señor porque le quitaste este dolor. Pero ahí no paró la cosa, ¿verdad? Bueno, ya muy contentos, pasaron unos días así y un día se me ocurre apagar la luz del baño y él me dice, préndela, no puedo ver. Y yo le prendí la luz y él decía que no veía y no veía. Y, dije, bueno, ¿qué le pasó? Pues nada, que yo creo que un chip del cerebro se le volteó, yo no sé, ¿verdad? Entonces él empezó a sentir miedo. Y le dije, ¿qué tienes? Pues no veía, ya ahorita ya veo, pero es que no le apagues a la luz. Y fue algo terrible porque ya era de dormir con la luz prendida, la del baño. Teníamos que dormir con esa luz y él siempre así como con miedo. Yo decía, ¿por qué? ¿A qué le tienes miedo? No sé. Y yo sentía como que él no se quería quedar ciego, ¿verdad? Pero de ahí empezó un largo caminar como les voy a hablar, como unos 6 meses más o menos pasamos por esto. Después de eso
ya fue un poquito menos. Pero en ese tiempo era de que empezaba a llorar por cualquier cosita o cualquier cosa empezaba a llorar y a decir, tengo miedo. Y tengo miedo, ¿a qué le tienes miedo? No sé, no sé. Yo no podía entender todavía qué era eso. Para esto, él no era de los que dijeras tú, este hombre llora. No, él no era, era bien macho. El llorar era de cobardes, ¿verdad? Entonces él nunca lloraba, él nunca decía una lágrima, ni por que uno, yo como cuando recién casada, yo era muy chillona, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya se me quitó. ¿Por qué? Porque también me hice valiente, ¿verdad? Las cosas te van haciendo más fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando uno mostraba debilidad, él como que, así como más fuertote, ¿verdad? Pero cuando en ese tiempo a mí se me hacía hasta raro que cómo lloraba, yo decía, este hombre llorando, ¿verdad? Pero bueno, yo decía, hasta así como que se me hacía tan, pues sí, tan fuera de lo normal, ¿verdad? Yo decía, pero ¿qué te duele? Nada, nada. Y era así, y al ratito ya otra vez, y empezaba a hablar con alguien, llegaba alguien y le empezaba a decir algo, y empezaba a llorar, y yo, va, y él decía hasta él mismo, yo no soy de los que lloro, yo no soy, yo antes nunca lloraba, y ya la gente le decía, pues es que necesita llorar, es que necesita sacarlo, llore, sáquelo para que usted se sienta mejor, pero no, él se sentía como derrotado, como débil, no sé, ¿verdad? Entonces, lo que empezamos a hacer es acercarnos más a Dios. Él empezó a acercarse más a Dios. Iba a rezar, íbamos a misa. Lo que era caminar, caminaba mucho también. En las noches, su oído se le volvió tan sensible que cualquier ruidito él escuchaba. Él alcanzaba a oír los ruiditos de las sillas, los movimientos que hacían mis hijos afuera en la sala, y me decía, diles que no hagan tanto ruido. Y luego de repente se empezaba a desesperar y quería irse a caminar. Y lo que hacíamos era caminar y caminar toda la cuadra, dábamos vueltas en las cuadras y rezando. Padre nuestro y Dios te salves Marías y rosarios, y ya terminábamos, ya se le quitaba y ya nos íbamos a acostar en la noche dormidos. Y a veces él me decía, no te duermas, no te vayas a dormir, cuídame. Sí, no me duermo, tú duérmete, tú relájate. Y yo decía, ¿hasta crees que no me voy a dormir si yo también ando cansada, verdad? Pero bueno, yo no le hacía sentir eso, sino que yo le decía, no me voy a dormir. Y ya en cuanto se dormía, yo creo yo ya estaba dormida. Pero en cuanto él se despertaba, yo estaba re lista para decir, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Y él, se volvió a acostar, se volvió a dormir y como si nada. Y yo, ay, gracias Dios mío, me volví a quedar bien dormida, ¿verdad? Pero bueno, eso pasó durante 6 meses, les digo. Y así fue. Días él los usaba para irnos a caminar en las mañanas, a mediodía, nos íbamos al gimnasio, en las noches caminábamos, tomaba. Yo lo que le empecé a hacer fueron sopitas así de pollo, sopitas así con verduras, que antes no comía nada de verduras tampoco, ¿verdad? Entonces en ese tiempo fue algo bien difícil, ¿verdad? Pero ahí, ya pasando de lo de mi esposo, ¿verdad? Encontramos a varias personas en la misma comunidad de la iglesia donde íbamos, encontramos a varias que también sufrían de depresión. Y yo, wow, pues, ¿qué es esto? ¿Es una nueva enfermedad o ahorita algún virus está soltando todo esto? ¿Qué pasó, verdad? Bueno, saludcita con el cafecito, porque no se les olvide que estamos en Café con Marta. Salud. Espero que me estén acompañando con su cafecito o con un té, ¿verdad? Bueno, pues ahí encontramos a varias personas que también le decían, no se preocupe, mire, yo también tengo depresión y yo estoy tomando esta pastilla.
Ay, no, y mi esposo le daba tanto miedo de tomar una pastilla porque él no era mucho de pastillas. Entonces le decía, ¿y si se siente bien? No, pues fíjese que tampoco me hace sentir, me duermo mucho, y pues, pero sí me tranquiliza, y bueno, no, ya mi esposo, no, él no quería pastillas. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿cómo poder salir de esto sin pastillas? Un doctor le decía que si no tomaba la pastilla, no se iba a aliviar. Otro doctor con el que fuimos, que era argentino, él le dijo, no, tú no tienes nada, eso está en tu mente. ¿Verdad? Entonces le dice, es que no, doctor, es que yo me siento mal, mire que yo no me puedo ni sentar. No, pues ahora te vas a sentar, siéntate y ahí te vas a quedar. Entonces le dice, no, es que me empiezo a desesperar, siéntate, le dice el doctor, así con unas ganas, le dice, siéntate, tú vas a poder. Y ya se sentó mi esposo y le dice, mira, tú eres que estás aquí sentado. Le sacó un libro y ya tienes esto y esto y esto. No, pues que sí. Pues todo eso lo tienes tú aquí en la mente. La mente es tan poderosa que te hace sentir y te hace ver cosas y te hace traer otros sentimientos, ¿verdad? Tú tienes que aprender a controlar tu mente. Dice, tienes que salir, mira, vete con tus amigos un día y tómate una cervecita, te doy chance, ¿verdad? Entonces él decía, ve a platicar, a jugar con alguien, ¿qué te gusta hacer? No, pues nada, y le dice el doctor, oye, te veo que traes ahora muchos colguijes, ¿verdad? Porque traía un rosario y luego una comadre le colgó una medalla grandota aquí y que no sé cuántas otras cosas traía y le dice, ¿qué es eso? Yo te había conocido sin nada de eso. Cuando venías antes tú no traías nada de eso. No, dice, es que ya ahora lo traigo porque yo sé que si no lo traigo no me siento bien. Dice, entonces ahora tú estás agarrando la confianza en eso que traes ahí colgado. Y le dice, sí, la verdad, pues sí, es que si se me lo quito no me siento mal. No, dice, tú te tienes que sentir bien con o sin. Dios lo tienes que traer adentro, por dentro, dice, no enseñándolo. Dijo, ¿qué te cuesta andarlo enseñando? Eso no es nada, ¿verdad? Bueno, yo estoy acostumbrada también a traer mi rosario, ¿verdad? Pero él en esa ocasión así le dijo, ¿verdad? Que no tuviera a él así como en una cosa, en algo material, pues, ¿verdad? Porque el día que se te quita lo material, imagínense, ¿qué vamos a hacer si nos quitan, que me quiten y yo que me muero porque no lo traigo? No, ¿verdad? Eso no. Entonces, dice uno, su fe y uno, como la vive uno con Dios, uno es por dentro, en su corazón, en su mente, ¿verdad? No tener nada así. Entonces, pero si algo te hace sentir bien, si te hace sentir bien un rosario, póntelo, ¿verdad? Es protección. Yo siempre digo que son como protección que uno tiene. Entonces, cuando ya después de eso salimos del doctor y él se sentía perfecto, o sea, como que, wow, mira, de veras que me siento tan bien, el doctor tenía razón, esto, lo otro, bueno, ya nos venimos y parecía que no tenía nada, ¿verdad? Y ya llegamos a la casa, un rato, esto, lo otro, y de repente que otra vez se le chispotea, ¿verdad? Yo no entendía qué era lo que pasaba. Entonces yo decía, bueno, pues ahora qué. Y otra vez, no, otra vez era llorar, quejarse y estar ahí nomás conmigo, ¿verdad? Como parecía niño chiquito. Entonces yo a veces para poder hacer las cosas o para descansar, a mis hermanas les echaba un telefonazo a México y les decía, oye, déjate paso a mi marido que me ayudes un ratito. Pásamelo. Y pues ya se lo pasaba a mi hermana. Y a mi hermana, compadre, ¿cómo está? Y esto, lo otro. No, ya él se desplayaba ahí con ella, ¿verdad? Y ya yo aprovechaba para hacer mis comidas, atender a los niños, que lavar o algo, porque mis hijos pues todavía tenía mis hijos todos chicos. Bueno, el mayor tenía como unos 14 años. Entonces, y de ahí, ya, total, pasaba y al rato le hablaba a la otra hermana
Entonces oyes, ayúdame otro ratito y te lo paso. Pues otra vez me lo entretenían, ¿verdad? Y así me pasaba, días así, yo diario molestando a mis hermanas para que me ayudaran, ¿verdad? Y también teníamos un cuñado que también nos íbamos ahí con él y él lo sacaba a caminar. Vente, fíjense, véngase, vamos a caminar. Y ya lo agarraba y a llevárselo a caminar, a dar vueltas. Y era en los ratos que yo podía descansar o podía platicar con mi hermana tranquila o podía de menos con mis hijos a gusto, o sea, un rato, ¿verdad? Porque era para mí pasar eso, yo ya estaba, a los 6 meses, hagan de cuenta que yo ya estaba así como muy desgastada mentalmente quizás, porque yo no podía entender y decía yo, bueno, pues ¿qué le hace falta a este hombre? ¿Qué sigue, verdad? Porque siempre va a estar así, que no va a cambiar, ¿verdad? Y yo le empecé a hablar así un poquito ya más fuerte. No, 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 ya, relájate, agarra la onda, pues, ¿verdad? Tenemos que ser fuertes, esto, lo otro. ¿Verdad? Al principio yo no le hablaba así porque yo sentía que, ay, no le va a doler, o ay, pobre, pues no sé cómo se sienta. Pero ya después le empecé a decir así un poquito más fuerte y más tajante, ¿verdad? A darle como orden, así como que ponerlo así como más así. Y era cuando él se ponía así como que, no, pues sí, tienes razón. Me dije, no, ya voy a trabajar y un día se fue a trabajar y que ya voy a salirme yo solo. Y sí, se salía así un poquito solo él a caminar, pero ándeles que un día regresa y que me dice, ¿qué crees? Iba por la calle y me dieron ganas de aventarme al camión, a un carro que venía por ahí. Y luego, ¿para qué? Le dije, ¿verdad? Y me dice, para que me matara, porque tenía esos pensamientos, ¿verdad? Que él no podía vivir así, que él lo que quería era morirse, ¿verdad? Le digo, ¿cómo se te ocurre? Imagínate donde tú te avientas a ese carro y si hubieras quedado todo chueco, ¿no hubiera sido peor? Pues sí, por eso no me aventé, porque sí pensé en eso. Pensé, y si no me mato, si no me mata eso, ¿cómo voy a quedar? Y eso fue lo que no, por eso no lo hice. Ay, no, hombre, dije yo. A mí me dio así como que, ¿qué hago? ¿Ahora qué? ¿Le doy unas cachetadas o lo hago reaccionar? ¿O cómo? Porque uno no entiende uno, pues, ¿verdad? Cuando uno no está pasando por esas cosas, uno lo que quiere es darles un sangoloteón o no sé, ¿verdad? En ese rato decía yo, ¿y ahora qué sigue, pues, ¿verdad? Digo, si él en cualquier rato se salga solo y quiera hacer alguna barbaridad, pues, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a encontrar o cómo? Y en ese tiempo yo no soy de las que veo televisión o veo muchas cosas así, pero de repente en las noticias que alguien se ahorcó, que si alguien se envenenó, que si alguien tomó demasiada droga y, ¿verdad? Entonces yo sentía que él podía hacer algo así, empecé a sentir eso. Y yo, ay, Dios mío, era así como que ¿qué sigue? ¿Ahora qué hago? ¿Verdad? Pero bueno, ya de tanto, después de eso que me contó, entonces empecé yo a decirle el valor que tiene la vida, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí? ¿Tú por qué crees que Dios dejó que nacieras? ¿Por qué, por qué tienes una esposa? ¿Por qué tienes hijos? ¿Verdad? ¿Por qué Dios te ha dejado hasta ahorita? ¿Qué valor tiene tu vida? ¿Cómo te estás valorando tú mismo? ¿Qué quieres para ti? ¿Verdad? O sea, eran muchas cosas que yo de repente cuestionaba y le decía, ¿verdad? ¿Tú quieres estar siempre así? No, me decía que no. Le digo, entonces échale ganas, tienes que salir de ahí. Y para esto yo no entendía que quizás que uno no los puede cambiar, ¿verdad? Que yo en ese proceso yo sentía que él era el que tenía que echarle las ganas, que él era el que tenía que salir de ese hoyo, ¿verdad? De donde se había metido, ¿verdad? Y no sabemos cómo es que van cayendo a ese hoyo, ¿verdad? Pero yo siento, en mi experiencia en esa ocasión, yo pienso que van de tanto
tantas cosas que traes en el pasado, ¿verdad? Que desde niño vienes cargando tantos problemas, tanto maltrato, tantas malas palabras, cosas que te pasan en la vida, tus papás, ¿verdad? Él fue un niño, creció con papá machista, ¿verdad? Y de los que golpeaban así como de repente nomás sopas y dale, ¿verdad? En la cara donde le cayera, ¿verdad? Entonces empecé a entender que él traía traumas desde niño que no soltaba, ¿verdad? Y, y lo que yo quería era que él las soltara, las dijera, pero aún así, él es muy cerrado. Él es una persona que no le gusta hablar. Él, él de repente reacciona así como, mm, esto así, así. Y dices tú, órale, pues ya, él cree que ya nomás al ratito voltea y te sonríe y ya se te olvidó también a ti. A él así se le olvida, pero no a todos se nos olvida así, ¿verdad? Entonces uno se queda todavía como que, oye, pues me ofendiste hace rato, ¿verdad? Entonces, ah, ya, olvídalo, esto, lo otro, ¿verdad? Entonces digo, no, pues ya empecé a sentir como que, no, pues esto es otro show, ¿verdad? Entonces a veces dice uno, ¿por qué viene todo eso? Yo entendí que en él venía todo eso por todo lo que había vivido desde chico, ¿verdad? Todos esos traumas que él traía por dentro, pues se le fueron quedando. Entonces, yo con esto, en una ocasión, ¿verdad? Hablando de la iglesia y hablando de todo eso, como conocía yo a personas que tenían ese problema, yo quería dar este tema, ¿verdad? Y decía, yo me sentía capaz de dar un tema así por lo que yo estaba viviendo, ¿verdad? Pero hubo una persona que me dijo, no, ¿usted cómo va a hablar de esas cosas? Usted no es una profesional, usted no es quien para dar un tema así. Entonces le digo, pero no es que yo sea profesional o que yo sea una psicóloga, no nada. Yo lo he vivido en carne propia. Yo quiero darles mis experiencias vividas, lo que yo estoy viviendo para que ellas también puedan salir adelante. Quizás diferente, porque no todos somos iguales, ¿verdad? Le digo, quizás ellas puedan hacer otras cosas que sean un poquito diferentes, no iguales a la que yo estoy haciendo. No, usted no, pues no se me permitió dar ese tema y no se me permitió hablar de esas cosas en esa reunión. Entonces, llevaron a otra persona, ¿verdad? Que era un psicólogo para que nos hablara de esas cosas. Y pues a mí, en lo personal, pues le dan a uno muchas cosas así pues más de doctor y de acá, ¿verdad? Pero no entendibles para los demás, ¿verdad? A veces no lo alcanzamos a captar o entender todo, ¿verdad? A veces cuando captamos las cosas es como tu experiencia tuya y la mía, ¿verdad? Si tú me estás dando una experiencia, una vivencia tuya, yo de ahí voy a aprender. Voy a aprender porque yo sé que tú saliste adelante. Entonces, si tú saliste adelante, yo también puedo salir adelante, ¿verdad? Entonces, a veces son cosas que dice uno, cuando son experiencias que tú has pasado, puede que lo mío, lo que yo pasé, te pueda ayudar a ti, ¿verdad? Por eso estoy dando este tema, por eso estoy queriendo ayudarte si es que estás pasando por uno de estos problemas, ¿verdad? Y yo no digo que no deben de consultar a un doctor. Sí, consúltenlo, ¿verdad? Si están, y también si están bajo tratamiento, si están tomando medicamentos o lo que sea, sigan con sus doctores, sigan lo que están haciendo, ¿verdad? Pero yo lo único que quiero darles son pautas a seguir que quizás te puedan sacar de ese, porque yo decía que la depresión es como estás en un cuarto y vas cayendo a un punto oscuro. Y yo ese punto oscuro lo pongo en la esquina, ¿verdad? En una esquina.
Entonces tú vas cayendo a eso, vas cayendo, 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 cayendo. Y en el momento de que caes ahí adentro, nadie te puede sacar. Nadie más que tú solo. Uno solo es el único que puede ir saliendo de ahí. Y con los que están a tu alrededor te van a ayudar a echarle, a decirte, échale ganas, hazle esto, el otro. Y el que está en ese proceso dice, sí, pues si sintieras lo que yo siento, si te sintieras como yo estoy, ¿verdad? No, no me siento, pero tú échale ganas, tú estás sintiendo, ¿verdad? Invítenlos a caminar, invítenlos a, a, a irse a algún lado, a platicar, a echarse un cafecito simplemente, un café riquísimo. Entonces, yo pienso que cómo poder ayudar a alguien así, ¿verdad? Una de las cosas que yo les quiero decir, ¿verdad? Por ejemplo, que para mí, lo que les pregunté a algunos de los que tengo aquí en la casa, ¿qué es la ansiedad para ellos? ¿Verdad? Y de repente me dicen, pues es algo que se siente feo y que, pues que a lo mejor, que es como si tuvieras una enfermedad y que te asustas porque no sabes lo que tienes o que, ¿verdad? Y sí es cierto, esas cosas se sientan cuando hay una ansiedad y una depresión. Sientes que te dan las taquicardias, sientes que te vas a morir, sientes que te estás ahogando y que me va a pasar algo y que me voy a morir y me voy a morir. No te mueres, pues ¿cuál te mueres? O sea, tienes que hacer reaccionar a la persona en ese momento. Yo, que a mí me tocó, de repente yo sentía que hablándoles fuerte era como los hacía reaccionar, ¿verdad? Pero aún así a veces tenía que llamar a la ambulancia y iban y lo checaban y vámonos al doctor y ya se lo llevaban al hospital y pues nada, le decían todo está bien, no tienes nada, exámenes y exámenes y nada. Entonces dice uno, wow, qué cosas, ¿verdad? Dice uno, qué enfermedades que hay que nosotros no sabemos qué es lo que son, ¿verdad? Pero como les digo, ustedes escúchenme, si algo les sirve de lo que yo les estoy hablando, háganlo. Porque sí les voy a dar algunos consejos que yo, por ejemplo, ¿verdad? Hice, ¿verdad? Con mi esposo, les digo, como el ir a caminar. Mi esposo no es muy expresivo, ¿verdad? Entonces, si mi esposo se dejara a lo que yo le digo, yo lo hubiera puesto a bailar, ¿verdad? A mí me encanta el baile, entonces, por ejemplo, yo le hubiera puesto, vamos a bailar y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Cuando alguien tiene ese ánimo, sale más rápido de la ansiedad o de la depresión. ¿Por qué? Porque te, te vas saliendo, vas sacando todas las cosas que tú traes por dentro por medio del baile, por medio del movimiento, por medio del canto. Canta, grita, llora, muchas cosas que puedes hacer, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo les puedo sugerir, ¿verdad? Que hay es, por ejemplo, cuando tú te empiezas a sentir así, porque yo veo eso, que empiezan a ser así, se quedan así, como que pensativos, agachados, y cuando empieces así, levántate, no dejes que te entre esa flojera, porque a veces es flojera espiritual, flojera corporal, ¿verdad? Cuando empiece uno a sentir ese cansancio, levántate, levántate, camina, pon música, ponte a cantar, ponte a bailar, ponte a hacer algo, aunque no tengas ganas, tú tienes que sacar esas fuerzas que te quedan por dentro para no caer en eso, porque si tú te dejas caer, dices tú, ay no, pues aunque sea un rato aquí en la cama, o aunque sea un rato aquí en el mueble, cuando te levantas te vas a sentir peor, ¿verdad? Cuando no es tiempo de dormir o cuando no es tiempo de hacer las cosas. Entonces yo los invito, ¿verdad? A que empiecen a hacer algún tipo de ejercicio, algún tipo
de terapia, ¿verdad? Si ir al psicólogo a hablar con él o tener una terapia de algo, les sirve, eso les ayuda, háganlo, no se dejen, ¿verdad? Entonces, aquí aquí puse en una que la ansiedad trae sentimientos de miedo, de angustia, de temor, y es de inquietudes que te van metiendo por dentro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el miedo? Vean, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué puedo hacer para vencer ese miedo? ¿Verdad? Y puedes sentir hasta palpitaciones de veras y hasta las vas a sentir, ¿verdad? ¿Por qué? Tienes ese miedo que empieza tu corazón a darle duro, ¿verdad? Entonces dice uno, esas cosas, han de decir, no, ¿cómo que eso es mental? Sí, viene de la mente, ¿verdad? Que a veces creemos que no la podemos controlar y el miedo hace que todo eso te empiece a sentir por dentro, ¿verdad? Entonces, puede ser que todas esas cosas sean de una reacción al estrés. Si andas muy estresado y andas muy preocupado por algunas cosas, puede que te empieces a sentir así. En cambio, si esa para mí esa es la ansiedad, ¿verdad? Cuando empiezas a tener esos así como síntomas. Y la depresión, para mí, fundamentalmente, es en el estado de ánimo. El estado de ánimo, cómo va cayendo, ¿verdad? Cómo vas teniendo ese estado de ánimo de tristeza, de llanto, de no querer ni sonreír, ¿verdad? La depresión, caes en la depresión cuando ya no puedes salir. Después de las ansiedades, caíste en eso, ¿verdad? Y ese es puro llorar o puro estar triste, puro no querer hacer nada. No te quieres ni mover del asiento, no te quieres ni mover de la cama porque sientes que no vas a poder, que no tienes esas fuerzas, ¿verdad? Entonces no dejes que te llegue hasta ahí, no dejes que llegar hasta ahí, no te dejes, ¿verdad? El cómo se siente, bueno, ya les dije cómo se siente, ¿verdad? Y a veces hasta se te va a ir el hambre, no vas a tener apetito, vas a tener muchas otras cosas, ¿verdad? Que de repente a veces uno no cree que esas cosas sean, pero todo eso te puede pasar. Te puede pasar que hasta estás enferma del estómago y no te alivias y no te alivias y te vas con el doctor y no tienes nada. No tienes nada, son puros síntomas que yo pienso que a la larga, ¿verdad? Dice uno, se va haciendo uno mismo daño, ¿verdad? Y te tengo, pues, por ejemplo, caminar, ¿verdad? ¿Cómo curar la depresión sin el psicólogo, ¿verdad? Para mí, porque yo no usé tanto psicólogo, ¿verdad? Yo más bien empecé a hacer esto. Caminar por lo menos 15 a 30 minutos, ¿verdad? En la mañana, en la tarde, pero hacerlo, ¿verdad? Hacer diferentes ejercicios, ya sea yoga, a muchos les gusta la yoga, a otros les gusta hacer pesas, a otros les gusta brincar, no sé, ¿verdad? Nadar, bailar, cantar, ¿verdad? A mí me encantaría, a mí, por ejemplo, me relaja, les digo, el baile o la música, ¿verdad? Entonces hay una técnica de musicoterapia que les digo yo, es ponerte música de esa que te relaja y a bailar y muévete como tú quieras. Muévete tú solo como si nadie, aunque tengas gente en tu casa, como si no tuvieras a nadie. Hazlo tú solo, hazlo, pero hazlo. Motívate tú mismo, ¿verdad? Y pues, ¿qué más les puedo decir de estas cosas, verdad? Digo, a veces son muchos ejemplos los que les podría estar dando y podría estarles diciendo, ¿verdad? Pero yo lo único que les digo es también tomar mucha agua, tomar agua lo suficiente y
una de las plantas que también son muy buenas, ¿verdad? Así como tés, ¿verdad? Yo también les tengo mucha fe a los tés. Es la flor de San Juan. Esa también ayuda mucho para cuando no quieres tomar medicamentos, pues tómate unos tecitos de esa florecita y también te va a ayudar, ¿verdad? Hay personas, dicen que cuando se toman la medicina, ven a la otra persona como si fuera una calavera o como que si fuera algo, pero ellos prefieren ver a la persona como calavera a sentir ese miedo y a sentir ese terror que sienten cuando están sin la medicina, ¿verdad? Entonces no sé, ¿verdad? Si ustedes conocen a alguien que está pasando por eso, o ayúdenlos a salir adelante, ¿verdad? Porque eso es muy feo y mucha gente no entiende lo que es eso, ¿verdad? Es algo muy triste, ¿verdad? Entonces, dice uno, hay mucha gente que ahorita, muchos jóvenes que de repente están haciendo tonterías, caen en las drogas, caen en muchas otras cosas a causa de esa enfermedad, ¿verdad? Que viene siendo también el cerebro, pues, ¿verdad? De los, ¿cómo le llaman uno? Pues ya se me chispoteó el nombre de las hormonas, ¿verdad? Tenemos una hormona que es la pituitaria, ¿verdad? Que está aquí adentro. Y esa aquí derecho, yo les siempre digo, aquí está, ¿verdad? Aquí, pero está adentro, acá, por aquí, como por este lado de aquí del cerebro. Entonces, eso yo les voy a decir, vayan, pónganse así en el sol y que les pegue el sol así, como eso de las 10:30 de la mañana, pónganse un ratito, que les dé el sol ahí en la cara unos cuantos minutitos, 2, 3 minutos, tampoco que si el sol está muy fuerte, no, tampoco no se lo pongan. En estas fechas, que es diciembre, en estas fechas que cambia el sol, ¿verdad? A veces la gente se siente más triste y más acongojada, ¿verdad? Pero es porque no nos llega la luz directa. Entonces nosotros tenemos que buscarla. Si tú le das luz en esta parte de tu cara, pones tu cara al sol, va entrando, va a empezar a pues sí, a segregar esa serotonina que le hace falta, ¿verdad? La melatonina. Entonces empiezan a segregar esas hormonas, empiezan a hacer su función, pues, ¿verdad? Con tan solo la luz del sol, ¿verdad? Que te dé la luz, ponte. Y cuando no tengas energías, yo lo que hacía era quitarme los zapatos, me voy a la tierra y abrazo a un árbol. No sé si han oído que eso es bueno. Vayan a abrazarse del árbol, lo abrazan y háganle saber que lo quieren mucho, porque el árbol también los quiere mucho. Entonces, eso es una de las cosas que son naturales y los podemos hacer. Abrácense de un árbol. Eso es muy bueno. Y aunque ustedes no crean, que digan, ¿cómo abrazarme de un árbol? ¿Verdad? No, acuérdense, el árbol es natural y es una planta, ¿verdad? Tiene vida. Pero si ustedes no se abrazan al árbol, no pasa nada. Si se abrazan y les pasa algo, malo no va a ser, ¿verdad? Pero ustedes cálenlo de todas maneras. Daño no les va a hacer porque el árbol no les va a hacer daño, ¿verdad? Al contrario, yo creo que nosotros somos los que le hacemos daño al irnos a descargar todo lo que traemos ahí con él, ¿verdad? Pero eso es algo muy bueno que yo se los sugiero. Tengan contacto con la naturaleza, porque ahorita mucha gente no sale de su casa. Se la pasan encerrados y no trabajan fuera de la casa. Se mantienen mucho encerrados en la casa y no salen, no conviven con gente, ¿verdad? Bueno, y recuerden, ¿verdad? Siempre darle la sonrisa a alguien, ¿verdad? Porque cuando uno sonríe a alguien más, le traes alegría, ¿verdad? Eres como pongamos el neurotransmisor, ¿verdad? Que tenemos nuestro cerebro, así como está nuestro cerebro, ¿verdad? También tú volteas tú con alguien y le sonríes. Y a ti, aunque tú vayas así como medio mulo, y dices, ay, y ya, como que te hace sonreír, ¿verdad? Como, ay Dios,
mira, pues ella tan sonriente, ¿verdad? Recuerden, vamos llevando a la vida, hay que ser más expresivos. Ahorita en estas épocas, ya nos expresamos por medio del teléfono, ¿verdad? Mandamos una carita feliz. Ay, sí, muy feliz. Pero ¿y tú cómo la tienes? Estás así. Está bien feliz, ¿verdad? Y luego mandas una sonrisa así como carcajeándote, pero tú estás, ¿verdad? Nomás la sonrisa, la carita es la que está ahí. Pero nosotros en realidad ni eso tenemos ya. O sea, como que ya no, tus expresiones se están borrando. Ya no te expresas tan fácilmente. Vas por la calle, nadie te ve, nadie nada. Porque a veces dice uno, ah, fíjate que a fulano le pasó esto y iba ahí y lo robaron, pero y nadie lo vio, y nadie vio lo que le pasó. Y dice uno, y sí, en realidad a veces nadie vemos, ¿verdad? Entonces, yo les invito, ¿verdad? A que de aquí para adelante ustedes empiecen a sonreír, a demostrar que les importa el vecino, su mamá, su papá, sus hermanos, ¿verdad? Empecemos por la familia, ¿verdad? Empecemos por nuestro alrededor y empecemos a platicar y a convivir un poquito más, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar mucho, ¿verdad? A veces muchos les gusta ser muy callados y estar así, ir por la vida tranquilos y que si nadie los moleste, ¿verdad? Pero si son más expresivos, como con una simple sonrisa que le des a alguien, lo vas a hacer feliz. Yo me he fijado que cuando yo voy en el camino, voy viendo, veo a alguien que voltea y se sonríe por algo, digo, ay, a mí me saca la risa, ¿verdad? También, o sea, dice uno, wow, mira, que de veras, a veces vienes tan tensa de algo, que saliste de algún problemita que pasó o algo, y luego ves que alguien se sonríe con aquellas ganas y dices, wow, de veras, porque a veces hacemos una cosa tan simple de que es una sonrisa, vamos mejor con nuestra cara dura, ¿verdad? Hagan la prueba. Sonríele a alguien y verás que te van a sonreír. Y si esa persona no te sonríe, pues quizás ni te vio, ¿verdad? Pero háganlo, denle la sonrisa, traten de ser más amables, traten de estar con alguien que los haga sentir bien y hacer sentir bien a los demás que estén a su alrededor. Hagan de su alrededor algo bonito, algo bello, ¿verdad? Que todo lo que esté a tu alrededor sea algo que te trae paz, alegría y tranquilidad. Que cosas que también hay personas que, que, que no encajan en tu vida y tú quieres estar ahí. Tú quieres ser parte de ese círculo, ¿verdad? Y a veces eso es lo que también te empiezas a sentir mal porque no encajas. Pero si tú no eres aceptado en ese círculo, salte de ahí, salte y vete. O sea, porque a veces hay personas que nada más están dañándote, te dañan con una crítica, con un esto, con un otro y no sales de ahí, ¿verdad? Entonces es mejor que nosotros, nuestro alrededor o nuestro ambiente se forme con cosas así bellas, digo yo, ¿verdad? Bonitas, con buen humor, eh, chiste, con todo lo que te haga sentir bien, ¿verdad? Alegría, reír, cantar, ¿verdad? Y sobre todo, tomarte un café. Este café, dice uno en las mañanas, a mí me levanta, a mí me hace que me dé mi energía de todo el día, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por escuchar a Café con Marta y por acompañarme en este nuevo episodio que les estoy dando. Yo sé que es bien difícil, es un tema muy difícil, pero no imposible, ¿verdad? Para la gente que esté pasando por estas cosas, yo sé que van a salir adelante y voy a estar orando mucho por todas esas personas que han pasado por esto. Mi esposo, gracias a Dios, después de 6 meses salió bien, ¿verdad?
Le quedaron unas cuantas secuelas, pero ya gracias a Dios ahorita ya todo eso ya lo superamos, ¿verdad? Ahorita es otra cosa lo que tiene. Pero yo le voy a estar orando mucho por ustedes, por el que tenga ese problema y por todas las personas que tienen ese problema, ¿verdad? Espero que les haya servido algo y que si tienen alguna duda o alguna pregunta, háganmela. Si yo no la sé en el momento, se los aseguro que se los voy a investigar y yo se los haré llegar, ¿verdad? En su momento. Entonces, yo les pido que le echen muchas ganas, échenles ganas y nunca piensen en rendirse. No tiren la toalla, porque el otro día hablaba yo con una sobrina de mi esposo y decía que ella lo que quería era dormirse y no despertar, ¿verdad? Ese no es el fin del problema. Ahí no se acaban los problemas, ¿verdad? Entonces hay que echarle ganas y hay que tratar de hacer algo en la vida, tratar de hacer algo que te motive para que salgas de donde tú estás, de ese hoyo donde tú te encuentras. Así que ánimo y les invito a los que no tienen ese problema, que si saben de alguien que lo tiene, le ayuden, lo apoyen, siendo positivos y ayudándole a salir adelante, echándole porras, aunque dice una amiguita que tengo por allá en Texas, que todo el mundo dice, yo te ayudo, yo te voy a ayudar, aquí voy a estar, aquí. Ellos sienten que nosotros no les ayudamos. Aún así, aunque tú les estés ayudando lo más que puedes, ellos creen que nosotros no les ayudamos, pero en realidad los que se tienen que ayudar es uno mismo, ¿verdad? Pero nosotros los que los estamos viendo, los podemos ayudar de la forma de echarles porras, de invitarlos a caminar, de invitarlos a cantar, de invitarlos a bailar, de todas esas cosas, de una llamadita por teléfono. Acuérdense, ¿verdad? No se les olvide, hoy los invito a que tomen ese teléfono y le llamen a alguien que lo necesita. Los amigos son nuestros testigos para la hora de nuestra muerte, ¿verdad? Entonces dice uno, así que esa llamada que tú le des ahora a esa persona que tienes olvidadita por ahí, le va a servir mucho, ¿verdad? Porque a veces las personas somos como las plantas, ¿verdad? Si nos echan le echamos un chorrito de agua a la planta, va a seguir viva. Así es la amistad, ¿verdad? Si tú tienes amistades que tienes un poquito alejaditas y que no les has llamado y que ya tienes tiempo que no les hablas, háblales, llámales. Te invito a que hagas esa llamada. Y muchísimas gracias por escuchar y estar aquí en Café con Marta. Es un placer para mí estar con ustedes. Así que los invito a que sigan escuchando mis próximos episodios. Muchísimas gracias. Bendiciones.